Hablaremos del seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT. Este seguro, regularmente conocido en nuestro país, en Colombia, digamos porque es un seguro además de obligatorio, reconocido ampliamente en su utilización, es un seguro que básicamente tiene unas finalidades amplias, que es, por ejemplo, cubrir los gastos que un accidente implique, las atenciones clínicas, las atenciones de urgencia, las intervenciones que se realicen a la persona hasta el monto pues que tenga este seguro. Pero en este video nos vamos a sustentar en otras de sus finalidades u otras de sus objetivos de este seguro. Básicamente la indemnización. La indemnización que se causa por dos consideraciones. Primero, la indemnización que se pretende a partir de la muerte y la que se gesta con ocasión de la pérdida de capacidad de forma permanente, cuando la persona ha quedado con una incapacidad permanente. En estos dos eventos, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT, pues lo que procura es una forma entonces, como lo decía, de indemnización. Lo que llamaríamos también en otros contextos una forma de tratar de recomponer, de reparar, de restablecer el detrimento que se ha causado o por lo menos soliviar las consecuencias de ese daño o de esa situación. Entonces, en el primer escenario relativo a la muerte, pues desde luego quienes proceden con esa reclamación, quienes llevan adelante la reclamación son los familiares, las personas que tienen derecho pues a reclamar con ocasión de la muerte de quien resultó afectado en el accidente y fallecido ciertamente en ese hecho. Pues bastará para esos efectos la evidenciación del certificado de defunción, pero resulta que cuando se van a tramitar este tipo de solicitudes se hacen ante la compañía de seguros. Pues obviamente deben llenar unas requisiciones, no basta con ir a manifestar que un familiar resultó muerto o que alguien resultó con una incapacidad que considera de carácter permanente, sino que además de ello se debe llenar un formulario donde se concretan todos los datos personales, la información de la víctima, en ese caso pues datos personales de quien resulta afectado, cuando se trata de personas que han resultado afectadas de manera que los incapacita de forma permanente, caso en el cual quien acudirá será esa persona perturbada. Obviamente en el otro caso los familiares, relacionando los datos de la persona fallecida, de quien resultó perturbado, dañado o fallecido en el accidente, las características del vehículo, los distintivos del vehículo mismo, obviamente los documentos correspondientes, los datos del conductor en ese momento, pero elementos importantes para estos efectos: el informe policial de accidente de tránsito de quien atendió el hecho, dice la ley, de la autoridad competente para esos efectos, no obstante pues otras circunstancias que puedan valorarse. También esencial la historia clínica. La historia clínica de algún modo es donde desemboca el acontecimiento, el hecho, el daño como tal, donde se atiende a la persona cuando llega en un estado lamentable muchas veces, en ocasiones pues tratando de procurar que no pierda la vida, y entonces pues esa historia clínica será un elemento fundamental. Pero cuando se trata, y bueno, les decía, cuando se trata de la persona fallecida, pues ciertamente lo será posteriormente el acta de defunción, las causas de la muerte y demás, determinadas pues por los expertos en la materia. Pero cuando se trata de personas que han sufrido daños y que han quedado con una incapacidad, recuerden, para estos efectos permanente, la que contempla la ley, una incapacidad no transitoria, no momentánea, pues obviamente se tendrá que demostrar esa incapacidad. No basta con ir y decir, mire, yo me siento incapacitado, o mostrar unas fotografías donde se evidencie que según las fotos evidencia o muestra que hay una incapacidad permanente, no, sino que se deberá contar con el respectivo dictamen, bien sea emitido por la EPS, por la ARL o por las juntas de calificación, pero en todo caso que se califique el grado de pérdida de capacidad que en estos eventos deberá determinarse como permanente. Obviamente habrán otros factores probatorios, los informes de medicina legal, donde evidencia las secuelas de carácter permanente, etcétera, que la persona afectada con el accidente pues haya podido padecer. Entonces el reclamo se hace recopilando esa información
y se hace frente a la compañía de seguros. ¿Qué hay que destacar aquí? Que puede ser de manera directa o presencial, claramente, pero que con ocasión de las tecnologías y de la inserción de las herramientas tecnológicas, pues hoy las compañías cuentan en sus páginas web con los enlaces donde se le da clic para surtir el paso a paso de subir los documentos. Inclusive hay unos que son muy didácticos y tienen evidencian con videos cómo hacer el trámite, cómo se lleva adelante. O sea que toda esa información también se puede recoger y llevarse o montarse a la página web, que da lo mismo que llevarlo presencialmente, para poder adelantar el trámite de este reclamo. Eso se puede hacer de manera directa por la víctima o por los familiares de la víctima, pero ciertamente también lo pueden hacer por interpuesta persona, es decir, por alguien que les represente o les apodere en el adelantamiento de este trámite. Finalmente hay que destacar que hay un grupo de disposiciones normativas que regulan la materia. Está la Ley 1438 del año 2011, está el Decreto 2106 del año 2019, el Decreto 056 del año 2015 y el Decreto 780 del 2016, que todos en su conjunto de alguna manera estructuran la regulación dispositiva o normativa de el SOAT, no solo en su adelantamiento procesal o en cómo se lleva a cabo, sino también en su soporte normativo para la configuración, para el ordenamiento, además que debe haber en su manejo práctico, dado que no es un tema o no es un componente de seguros fácil de manejar, además que en Colombia pues sabemos a diario de accidentes donde se reclama, donde se busca reclamar esa indemnización que reconocen estos seguros obligatorios de accidente de tránsito. Entonces, finalmente, con este video pretendemos entonces que se sepa que existe esta herramienta y que pueden acudir a ella y pues cumplir con las requisiciones establecidas en la ley.